Kaixo lagunok eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Zurekin, Isabel Mellén eta Ander Gondra. Bienvenidas y bienvenidos un mes más a esta cita con el podcast sobre cultura vasca de la Fundación Sancho el Sabio, en el que rebuscaremos entre los fondos de su archivo para traeros las historias, anécdotas y curiosidades más sorprendentes sobre la cultura que nos rodea y que se custodia entre los muros de esta fundación. Hoy nos centraremos en la historia de un elemento fundamental de nuestra cultura, que además es uno de nuestros principales rasgos diferenciadores. Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jola, lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz. Bada garaia noizbait ezagun guda hori galero irabaz. La búsqueda de los orígenes es una obsesión para nuestro mundo contemporáneo. Como si allí, en los inicios, se encontrase la explicación y la justificación de nuestro presente. Esta importancia del origen se magnifica cuando se trata de algo tan importante para un colectivo como su lengua. Rebuscar en el pasado para encontrar el primer rastro escrito, la primera evidencia material de su uso ancestral, se ha convertido en todo un reto, especialmente en el caso de una lengua tan enigmática y de orígenes tan brumosos como el euskera. Uno de los problemas que surge precisamente con esta lengua no romance es que es escurridiza, esquiva, no se deja apresar fácilmente en su versión escrita, a pesar de que tenemos constancia de su uso oral desde tiempos inmemoriales. Por ello, la búsqueda de las primeras palabras escritas, de las primeras obras, de los primeros poemas y cartas, es una tarea primordial para la historia del euskera. Aunque, como veremos, este empeño equivale en ocasiones a perseguir fantasmas. El primer autor reconocido en lengua vasca, que publicó sus poemas gracias a la imprenta, es, según el consenso de los especialistas, Bernat Etxepare, un párroco de la iglesia de Saint-Michel-de-Vieux, que logró publicar su libro, Linguae Vasconum Primitiae, en una imprenta de Burdeos en el año 1545. Garaziko herria, benedika dadila, Garaziko herria, benedika dadila. Pero esta colección de poemas de Bernat Etxepare vio la luz por primera vez en Francia, al otro lado de los Pirineos, por lo que ha sido también una cuestión crucial para las y los investigadores de este lado de la Muga encontrar la primera obra publicada en euskera en la península ibérica. Y la encontraron, a medias. El bibliófilo sevillano Nicolás Antonio publicó en Roma en el año 1672 un inventario de libros llamado Biblioteca Hispana Nova, donde hace referencia, por vez primera, a una enigmática obra en euskera publicada en Navarra en el siglo XVI. Su breve descripción apenas dice lo siguiente: Sancho de Elso, navarro, publicó, para instrucción de sus conciudadanos, en ambas lenguas, la doctrina cristiana y pasto espiritual del alma para los que tienen cargo de almas y para todos estados, en castellano y vascuence. Pamplona, en la imprenta de Adriano de Amberes, año 1561. Esta breve frase fue el pistoletazo de salida para la búsqueda de un volumen de este libro, que se hacía más esquivo según avanzaban los siglos, y del cual, a día de hoy, todavía no ha aparecido ningún ejemplar. La leyenda de Sancho de Elso y de su misterioso e inencontrable libro se ha ido acrecentando con el tiempo, y más todavía por culpa de las inexactitudes del bibliófilo Nicolás Antonio, que dio, sin querer, pistas falsas sobre el lugar de publicación y sobre el año que vio la luz.
A pesar de todo ello, tirando del hilo de los pocos datos que nos aporta esta descripción, algunos investigadores han logrado dar, si no con el libro, sí con noticias del enigmático autor, Sancho de Elso, y de todas las dificultades y avatares que conllevó la publicación de su fallido libro. Sancho de Elso nació un día indeterminado de 1522 en el seno de una familia atípica para nuestros ojos del siglo XXI, ya que era el único varón de los 4 hijos habidos entre Gracia de la Tasa, madre soltera, y Martín de Elso, párroco de esta última localidad navarra. Esta relación de concubinato, relativamente frecuente en la época, brotó en el pueblo natal de Gracia, donde Martín ejerció de confesor y donde surgió la chispa del amor entre avemarías y sin pecado concebida. Por supuesto, Sancho, como buen hijo de párroco, fue conducido desde joven hacia la carrera religiosa, por lo que con 22 años ya ocupaba el puesto de capellán en la Universidad de Alcalá de Henares, donde en sus archivos lo encontramos referido como un gran predicador que a tan tierna edad ya había ejercido por Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya, mientras atendía los estudios de teología. Pero las controversias religiosas que sacudieron Europa durante el siglo XVI cambiaron para siempre la vida de este joven entregado a la predicación. Cristo no ordenó predicar indulgencias, sino el Evangelio. Remitid esto a Roma. Hay que enseñar a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Si el Papa puede vaciar el purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor en vez de por dinero? Dios mío, ¿quién es este Martín Lutero? El 31 de octubre de 1517, el teólogo Martín Lutero enclavó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg 95 tesis en las que ponían entredicho algunas de las prácticas de la Iglesia católica y del papado como institución. Rápidamente, y gracias a la imprenta, invento clave en esta historia, se difundieron por toda Europa y comenzó una revolución religiosa que condujo finalmente a uno de los mayores cismas que ha conocido el cristianismo y también a una serie de guerras, revoluciones y matanzas que sacudieron los cimientos de la sociedad europea. Por orden de su santidad, el Papa León X, todas las obras de Martín Lutero serán borradas de la memoria de los hombres. ¡Martín Lutero dice la verdad! Mientras las corrientes protestantes avanzaban a pasos agigantados por el norte de Europa y al otro lado de los Pirineos, el Papa de Roma comenzó a fraguar una contraofensiva, la Contrarreforma, que cristalizó en un reforzamiento de la doctrina católica a través del Concilio de Trento. Todo ello significó, para nuestro protagonista Sancho de Elso, un punto de inflexión en su hasta entonces apacible vida. En cuanto a sus orígenes familiares, Sancho de Elso vio cómo las nuevas directrices del papado ponían freno a la legitimidad que había gozado hasta entonces. A pesar de que la cuestión del celibato de los sacerdotes llevaba siglos encima de la mesa, no fue hasta el Concilio de Trento, celebrado entre los años 1545 y 1563, cuando se recrudecieron las medidas para evitar las relaciones sexuales y familiares de los eclesiásticos, por lo que la vida de Sancho de Elso, que había transcurrido sin escándalos y dentro de una relativa normalidad, se vio puesta en entredicho de manera repentina. Así, en el libro de fábrica de la iglesia de Elso, donde estuvieron oficiando padre e hijo durante algún tiempo, encontramos en 1568 una amenaza del visitador del obispo, probablemente vertida contra nuestro párroco. Deseando obviar todo escándalo, mando que ningún hijo de clérigo ayude a su padre a misa particularmente, ni le acompañe so pena de excomunión y de 4 ducados, y por la segunda vez que lo contrario hiciere, 2 meses en la torre.
Pero además, Sancho de Elso vivió los cambios de la Contrarreforma también en la práctica de su oficio divino, puesto que tuvo que adaptarse a las nuevas doctrinas y dogmas del Concilio de Trento. El visitador del obispo insistía en los mismos libros de fábrica de la parroquia de Elso en la necesidad de enseñarle al pueblo la doctrina cristiana y el credo, además de no aceptar ningún libro nuevo que no hubiera sido revisado antes por la alta jerarquía eclesiástica. Y para poder transmitir todas estas enseñanzas y que fueran asimiladas por el pueblo, se impuso la necesidad de comunicarlas en su idioma, en este caso, el euskera. Toda esta lucha contra la expansión del protestantismo, que se extendía a gran velocidad en la zona de Iparralde, condujo a Sancho de Elso a escribir su célebre doctrina cristiana en castellano y en euskera. Todo parece indicar que para el 4 de enero de 1566 debía estar ya en la imprenta de Adrián de Amberes, situada en Estella. Pero este solo fue el inicio del complicadísimo proceso que tuvo que afrontar este curioso catecismo, ya que fue objeto de toda una serie de avatares que hicieron que su venta se demorase durante años. Los gastos de la impresión y encuadernación de los 2.000 ejemplares que se solicitaron no habían podido ser asumidos, por lo que una tirada incompleta de libros impresos se hacinó en un almacén a la espera de poder ser finalizada. El interés de la obra, fundamental para la predicación en las tierras de habla vasca del norte de la península, llevó a que el obispo y el virrey emprendiesen una colecta de dinero por los pueblos navarros para poder sufragar los altísimos costes de la impresión. Pero una peste dio al traste con los intentos de poner en marcha este primitivo crowdfunding. La peste. El horror de todos. Tendrías que ver el bubón que le sale en el cuello al apestado. Y cómo se le contrae el cuerpo poco a poco y cómo quedan sus miembros dislocados y rígidos como estacas. Terrible. Sí, es espantoso. Por ello, la colecta se prolongó el año siguiente, y no consiguieron recaudar el importe necesario hasta principios de 1568. Para entonces, el impresor Adrián de Amberes había trasladado su taller a Pamplona, y además se contó con los servicios de un nuevo impresor para finalizar la edición, Tomás Porralis de Saboya. Parece ser que en octubre de 1569 algunos ejemplares estaban listos para su venta, pero de nuevo la mala fortuna trastocó los planes de Sancho de Elso. El autor contrató al arriero Juan de Bastida para el traslado a Cintruénigo de 444 ejemplares de su obra, que debían ser recogidos por el religioso Juan de Semanes para su distribución. Sin embargo, por motivos que se desconocen, la entrega no pudo llevarse a efecto, así que los libros fueron guardados en la vivienda del arriero en Tudela, y a los pocos días incautados por la justicia debido a la denuncia de Sancho de Elso. El juicio que tuvo lugar a continuación por la fracasada entrega de los libros demoró un año más su venta, pero cuando Sancho de Elso logró finalmente recuperar su edición, se percató de que además esos meses en los que habían estado mal hacinados habían dado al traste con los libros, que se encontraban comidos por las ratas y estropeados por las heces de animales. Tras nuevos pleitos ocasionados por la ruina de los volúmenes, finalmente en 1571 Sancho de Elso logró que de los casi 2.000 ejemplares originales de su tirada, 1.590 quedasen listos para su venta, mientras que otros 407 no se pudieron encuadernar, entre los cuales sabemos que 59 tenían defectos de impresión. En total, habían pasado 10 años desde que Sancho de Elso escribiera su doctrina cristiana en euskera y castellano.
Aún así, todavía continuaron los pleitos por aquellos 444 ejemplares, arruinados por la desidia y la dejadez, que nunca llegaron a Cintruénigo. A pesar de todos estos inconvenientes y penurias que sufrió la tirada de la obra bilingüe de Sancho de Elso para llegar hasta el gran público, sorprende que no haya quedado ni rastro de aquellos casi 2000 libros que en diferentes grados de conservación, de acabado y en distintos estadios del proceso de edición, existieron y recorrieron toda la geografía vasca. Por ello, y a pesar de investigaciones como la de Ricardo Urrizola Ualde, cuyo artículo Sancho de Elso y su doctrina cristiana en castellano y en vascuence hemos seguido para la creación de esta introducción, todavía esta primera obra publicada en euskera a este lado de los Pirineos sigue siendo todo un enigma. ¿Quién sabe si el día menos pensado aparecerá un fragmento reutilizado, un ejemplar carcomido por el tiempo en alguna olvidada sacristía de Euskadi, o quizá alguna página entre los legajos de algún coleccionista o archivo? Hasta entonces, solo nos queda el misterio y la leyenda de un libro perdido. Eusko Jaurlaritzak dio, dirurik ez dagoela, baina ze kasualitate, guria falta zaiela, baina laizter ikusiko dute, joder, potrotaraino gaudela, joder, potrotaraino gaude. Nornorino, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza badakigu. El euskera, nuestra lengua, fuente inagotable de misterios que hace que sea uno de los idiomas más particulares e interesantes del panorama mundial. Sobre el euskera hablaremos hoy, pero nos centraremos en su vertiente escrita, subrayando cuáles han sido los grandes hitos que han marcado su historia a través de su escritura. Por eso en el programa de hoy veremos desfilar las primeras obras escritas, las primeras palabras, las primeras gramáticas y diccionarios, los primeros poemas, las primeras novelas y, en definitiva, todas aquellas primeras veces que el euskera ha estado por escrito. Muchas de estas joyas bibliográficas se encuentran entre los fondos de Sancho el Sabio, y allí ha estado buceando nuestro compañero Ander Gondra al rescate de todos aquellos libros o escritos que de uno u otro modo han marcado la historia de nuestra lengua. Kaixo Ander, zer moduz? Aupa, Isa. Pues muy bien, si te parece, bueno, vamos a ir arrancando, ¿no?, con esta sección dedicada a las joyas del archivo. La intención de la misma es escarbar un poco entre los fondos de la Fundación Sancho el Sabio, tratar de mostrar pues la enorme riqueza y variedad de sus fondos y también, pues en este caso, en relación al tema que protagoniza cada capítulo de este podcast, despertar la curiosidad del oyente y ver si se acerca, ¿no?, hasta esta sede de Betoño para consultar pues las piezas más singulares del mismo. En este capítulo, que hemos dedicado al euskera y sus orígenes, vamos a tener la ocasión de mencionar una serie de libros que, bueno, creo que sin lugar a dudas podríamos considerar auténticas joyas bibliográficas. Bueno, la primera pregunta obligada es: ¿has encontrado, por casualidad, entre los fondos de Sancho el Sabio la desaparecida doctrina cristiana de Sancho de Elso? Danos una alegría, por favor. Ya lo siento, he buscado y rebuscado y no ha sido posible. No estaba por ahí detrás de algún legajo, nada, ¿no? Nada, auténticamente imposible, pero nos vamos a contentar y ya vais a ver que no es menor la cantidad de títulos sorprendentes que os traigo. Mira, si te parece, el punto de partida lo podemos poner en esta ocasión en una noticia que tuvo una repercusión bastante importante hace tan solo unas semanas. A comienzos del mes de junio, estoy seguro que muchos y muchas leyeron, ¿no?, este titular en el que se hablaba pues que en infinidad de medios de comunicación, curiosamente tanto especializados en temas vascos como de índole más generalista, llegando incluso pues a periódicos como el ABC o a radios como la cadena SER, del hallazgo sorprendente de un libro del siglo XVI por parte de una editorial navarra. Y se dice pues que en ese libro se incluían 100 palabras en euskera y su correspondiente traducción al latín, y también un Padre Nuestro traducido al euskera.
Sí, en aquellos días yo recuerdo que la noticia tuvo una gran repercusión, pero por decirlo de algún modo, ¿es tan relevante esa noticia como la pintan? ¿Es un hallazgo espectacular? ¿O qué es lo que había detrás? ¿De qué se trata exactamente? Mira, inicialmente lo que vamos a hacer es ubicar un poco de qué libro se trata. Es un volumen editado en Zúrich, en el año 1610. Es obra del teólogo suizo Kaspar Wascher y está escrito en latín clásico y nos habla, pues bueno, sobre numerosas lenguas que podríamos denominar minoritarias. Para que nos entendamos, forma parte de una cierta producción que en aquel entonces, ¿no?, asociaríamos a una corriente humanista y que prestaría especial atención a cuestiones lexicográficas. Para entendernos, eran los primeros ensayos de lo que más tarde denominaríamos como ese campo de estudio que conocemos como la lingüística comparada. Hay que aclarar un detalle no menor. Este libro ya se conocía, no es que sea la primera referencia que tenemos del mismo. Novedad nada, ¿no? No, no es una novedad. En el ámbito más restringido, académico, especializado, era ya un viejo conocido, ¿no? Se sabía perfectamente de su existencia. La noticia hay que afinarla. La noticia es que se ha encontrado un ejemplar en muy buen estado de conservación de un libro difícil de localizar, del que no había demasiados ejemplares, ¿no? Y, sobre todo, es curioso, es muy notable que se le haya localizado en una biblioteca de un noble de Turín y que se haya podido adquirir por parte de una editorial, como os decía, navarra, que actualmente lo ha puesto a la venta. ¿Y por qué estaba en manos de un noble, ¿no?, de Turín, esa zona tan alejada, en principio, de Euskal Herria? Es interesante ver que estas gentes en su día tenían intereses tan amplios, pues que se hacían con colecciones verdaderamente destacadas de los temas más variopintos. Así que bueno, si algún oyente tiene una serie de ahorrillos a su disposición, pues ya sabe que lo puede conseguir, ¿no? Otro detalle que me parece que hay que tener en consideración. Esas 100 palabras en euskera y ese Padre Nuestro traducido que aparecían, ¿no?, en este libro recién puesto a la venta, ya estaban presentes en otros libros de ese mismo periodo. De hecho, se seguirían publicando por esas mismas fechas, a comienzos del 17, en diversas publicaciones que presentaban también, vamos a decir, esta especie de vocabularios multilingües, en algunos con pequeñas variaciones, pero casi siempre introduciendo e incluyendo ese mismo listado de 100 palabras vascas. O sea, que básicamente es una especie de diccionario, para que nos hagamos una idea, ¿no?, de que se traducen ciertas palabras en varios idiomas, entre ellos el euskera. Y entonces, si no es un libro tan único como lo pintaba la noticia, ¿podemos encontrar en la Fundación Sancho el Sabio algún ejemplar similar, parecido a este que tanta polvareda ha levantado en las últimas fechas? Sí, absolutamente. Está a disposición de quien se acerque hasta Betoño un ejemplar del título Goticarum et Langobardicarum, del año 1617. Esto hay que apuntárselo, ¿no?, sí, antes de ir a la Fundación. Tiene tela, el título es más largo, he hecho un pequeño recorte. Es obra, en este caso, de un humanista holandés llamado Bonaventura Vulcanius, otra importante figura, ¿no?, dentro de estos estudios pioneros de lingüística. Incluye exactamente las mismas 100 palabras y la Oratio Dominica, el Gureaita, esa oración de los domingos, y se le añade además un listado de números, del 1 al 10 y luego alguno que otro, pues para poder manejarse, ¿no? O sea, que estos libros, digamos, se iban plagiando o copiando unos a otros, ¿no? Sí, servía una base que luego era la fuente de la que se partía y ya vais a ver que se replicaba sobremanera, ¿no? Se sabe que este personaje, Vulcanius, ¿no?, Bonaventura Vulcanius, vivió más de 10 años en Burgos, una tierra que en aquel entonces, pues bueno, podríamos considerar de contacto con la zona vascófona. Y hubo quien planteó durante algunos años la hipótesis de que él podría haber recogido esos términos de su vocabulario pues durante esa estancia, ¿no?, en estas tierras cercanas al País Vasco. Sin embargo, pues después de lo que os he dicho, ya veis que no tiene demasiado sentido. Como estamos apuntando, ese pequeño glosario vasco-latino aparece en muchos otros libros de forma idéntica, así que no es desde luego el amigo Vulcanio el origen del mismo. Bien, entonces tenemos en la Fundación Sancho el Sabio el mismo contenido en euskera que tanta curiosidad ha despertado últimamente, sobre todo al constatar que muchas de esas 100 palabras seguimos empleándolas, escribiéndolas prácticamente de la misma manera, ¿no? Digamos que su euskera no ha cambiado tanto desde entonces hasta ahora. Tenemos palabras como, por ejemplo, ahoa, ardoa, gorputza, bihotza, aita, arreba. Pero si nos vamos ya más en busca de los orígenes, ¿es este el título más antiguo que conservan con referencias escritas en euskera? ¿Qué más has podido consultar entre esos fondos? No es, desde luego, el más antiguo. Podría mencionar varios, pero me voy a ceñir a dos.
Tenemos que remontarnos bastante más atrás. En concreto, os traigo un libro del 1533. Ya veis que nos vamos al siglo XVI. En la Fundación Sancho el Sabio conservan un ejemplar del De Rebus Hispaniae Memorabilibus, de las cosas memorables de España, una obra del destacado humanista Lucio Marineo Sículo. Es interesante porque este libro contó ya, desde sus orígenes, con 2 versiones distintas, una en castellano y otra en latín. Sancho el Sabio se puede consultar esta última, la latina, y nos sorprende toparnos allí sí con el primer vocabulario sobre el euskera impreso que se conoce. Está compuesto no por 100, sino por 49 palabras, y se le añaden 7 formas verbales. Y es de esta fuente, ¿no?, de la de Sículo, de la que partirían y tomarían seguramente muchas referencias esos glosarios que acabamos de mencionar anteriormente. O sea, que digamos que de aquí partiría esa raíz de todos los demás libros donde ya se nos empiezan a plantear esa especie de protodiccionarios de euskera, ¿no? Sí, en casi todos los libros, además, alabando la idea de que el vasco, el idioma, pues bueno, sería uno de los más primitivos que tenemos en la península, por eso se lo incluye en este libro que en realidad glosa y menciona muchas otras cuestiones ligadas a España, ¿no? Por otro lado, ya que nos remontamos, vamos a decir, a los orígenes, ¿no?, y que estamos comentando a lo largo de todo del programa, podemos mencionar un libro que sienta las bases de una teoría acerca del euskera que trasciende desde luego el interés lexicográfico y que se mueve ya, pues bueno, en un terreno de disputas casi míticas acerca de la primera lengua hablada en la península. Su autor es el famoso licenciado Poza, ¿no?, y lleva por título De la antigua lengua, poblaciones y comarcas de las Españas. Se imprimió en Bilbao, aquí cerquita, en 1587, y es uno de los principales exponentes de lo que se ha conocido como vascoiberismo o tubalismo. Una teoría, cuanto menos singular, ya vais a ver, que otorgaba un origen mítico a la lengua vasca. En concreto, consideraba que el euskera era una de las lenguas matrices, que son aquellas 72 lenguas en las que, según la tradición rabínica y patrística, se dividió el lenguaje humano durante la edificación de la Torre de Babel. Eso sí que es remontarse al origen. Según Poza, efectivamente, Tubal, que era uno de estos personajes que hablaba nuestra lengua antiguamente, y su familia habrían traído posteriormente el idioma hasta nuestra tierra, y el euskera pues tendría efectivamente un origen divino, lo cual infundiría prácticamente a cada palabra de esta lengua pues una sabiduría, diríamos, casi que celestial, ¿no? ¿Cómo te quedas? Pues la verdad es que bastante sorprendida, pero esta teoría la verdad es que resolvería muchísimos de todos los problemas posteriores que tienen los investigadores y los filólogos actuales, ¿no?, con respecto a los orígenes de esta lengua. Directamente a la raíz. Claro, directamente lo resuelve todo. Viene de Dios y nos quitamos problemas, ¿no? Bueno, hay 2 joyas indiscutibles del siglo XVI, las que nos acabas de exponer, ¿no?, que será como los grandes tesoros de esa época que se conservan con respecto a la lengua vasca escrita en Sancho el Sabio. Pero, como vemos, estos 2 libros que hemos mencionado hasta ahora hacen referencias más bien circunstanciales a la lengua vasca o se preocupan principalmente por dar respuesta al origen del euskera mediante esas teorías tan sui generis como la que comentabas del tubalismo. Pero si avanzamos un poquito más en el tiempo y hablamos de libros que estudien o impulsen el estudio del euskera, ¿qué nos encontramos en la Fundación Sancho el Sabio? Hombre, en este sentido la cantidad de referencias es vastísima, muchas de ellas pues verdaderamente interesantes, y encontramos, por ejemplo, primeras ediciones de todas, realmente de todas, las obras de Manuel Larramendi, ¿no? Uno de los impulsores más destacados de la lengua y de la cultura vascas durante el siglo XVIII. Sobre todo se le recuerda por una razón. Es el autor del diccionario trilingüe, castellano, vascuence y latín, publicado en 1745. Es una obra mítica y sobre todo es una obra monumental en la que Larramendi se propuso traducir íntegramente el recién publicado diccionario de la Real Academia Española. Esperamos que hayas leído toda la obra al completo. A él le llevó años de retiro, y a mí la verdad que también me habría exigido unas cuantas mañanas. Bueno, le pude echar un vistazo. Es fascinante realmente la labor que pudo acometer este sacerdote, a pesar de las carencias, que son innumerables, y sobre todo de la tendencia que tanto se le ha achacado y criticado, ¿no?, de especular y de tener un empeño irrefrenable hacia buscar y demostrar por la raíz vasca, ¿no?, de palabras latinas, griegas y lo que le echen. Bueno, hay que también darle una parte de razón y sobre todo una parte de importancia. Es un auténtico hito, como decíamos, en la historia de la lexicografía vasca antigua y siempre sale a colación. Es un personaje al que hay que mencionar.
O sea, que también de alguna manera participa dentro de esa corriente tubalista, ¿no? De ese origen divino del euskera, porque lo antepone incluso a lenguas tan antiguas como el griego o el latín, ¿no? Diciendo que incluso esos idiomas podrían proceder originalmente del euskera. Esto es una hipótesis bastante osada. Está en la misma línea, efectivamente, de Pozas y es uno de los que siempre pues bueno, ha aducido este tipo de orígenes, vamos a decir, pseudomíticos para nuestra lengua. Bueno, pues efectivamente, como decías, paramítico Larramendi, al que con sus luces y sombras es imposible no citar al hablar sobre estos temas. Pero también tengo entendido que la Fundación Sancho el Sabio custodia con bastante celo otra joya fundamental para el estudio y desarrollo de la gramática vasca. Ya para terminar, ¿nos comentas un poquito sobre ello? Pues mira, este ejemplo que vamos a mencionar diría que es uno de esos libros que cuando acudes a una biblioteca y te lo sacan, ¿no? Pues impresiona tenerlo entre las manos, lo percibes como algo excepcional. Se trata del Dictionarium Latino-Cantabricum y de la Gramaire Cantabrique, o sea, un diccionario y una gramática dedicadas al euskera, ejecutadas por un pastor protestante Donin Bandarra, de Donibare, ahora sí, llamado Pierre d'Urté. Lo realizó en 1715. Aproximadamente, porque ya os digo que es una obra manuscrita, no tiene una fecha precisa, pero las investigaciones un poco acerca de su vida y de su periplo, pues bueno, nos lo permiten ubicar en esos tiempos, ¿no? Son anteriores, por tanto, y esto hay que subrayarlo, a esos esfuerzos de Larramendi que acabamos de mencionar y al de otros muchos autores que resultan mucho más conocidos. Hay un problema, ¿no?, que hay que explicar. ¿Por qué no es conocido Pierre d'Urté y cómo han llegado estas obras manuscritas hasta la Fundación Sancho el Sabio? Es casi tan interesante esta labor detectivesca como la propia obra en sí. Estas obras manuscritas, auténticas joyas, como os digo, bibliográficas de la lengua y cultura vascas, permanecieron ocultas durante siglos en la biblioteca de los condes de Macclesfield, en una mansión ubicada en la región de Oxfordshire. Ni más ni menos, perdidos ¿no? En mitad de la campiña británica, entre tomos y tomos estaban estos libros. Claro, resultó que a comienzos del siglo XX, hace no tanto, los herederos de este linaje, que venía desde el siglo XVIII instalado en esa misma casa, ¿no?, en esa misma casa nobiliaria, atravesaban un mal momento, se vieron desde luego muy apretados a nivel de deudas y los tribunales les obligaron a abandonar su propiedad. Claro, esa biblioteca tremebunda que tenían no la podían transportar y reubicar en un lugar digno, ¿no? Así que decidieron, bueno, partirla y empezar a desmembrarla y a venderla. Pusieron en venta toda ella y ahí es donde entra la Fundación Sancho el Sabio. Tuvo la oportunidad de pujar en la casa Sotheby's por este lote en particular de las obras de Pierre d'Urté y desde octubre de 2008 las tenemos presentes aquí en la sede de Vitoria-Gasteiz. O sea, todo un periplo por el que han pasado estos libros, ¿no?, casi ocultos. Sí, coincidió además la compra con la inauguración de la sede de Betoño y cuando se inauguró, de hecho, en una urna, nada más entrar, te las encontrabas y te las topabas pues como la recién adquirida joya que son, ¿no? Resulta que desde que este sacerdote, ¿no?, las redactara a comienzos del siglo XVIII, habían permanecido ignoradas porque eran manuscritas y no se publicaron, no se llegaron a imprimir, ¿no? Y ya a finales del XIX encontramos ediciones impresas, fueron promovidas además por un sacerdote inglés, ¿no?, que consideró que esto bien merecía la pena. Y lo sorprendente es que los investigadores que hasta hace bien poco habían querido consultar el original no habían podido. Estos manuscritos, como os digo, guardados bajo llave en esa casa de la campiña británica, había dicho el Lord que no serían consultados, que no tendrían acceso para investigadores de ningún tipo, así que, por fortuna, a día de hoy los tesoros han vuelto, vamos a decir, a una institución pública y todos pues podemos acceder y consultarlos libremente. O sea, que se sabía que eso estaba ahí, lo que pasa que el Lord tenía la llave y no se la cedía a ningún investigador. No se la cedía y probablemente esa biblioteca no estuviera debidamente catalogada, los materiales no serían tan fácilmente accesibles o consultables y estaban, pues efectivamente, a expensas de que esa ruina de la familia diera como resultado, pues bueno, que las obras se abrieran y se divulgaran como bien merecen. Sí, el mal de una familia ha supuesto el bien para todas y todos nosotros. Historia fascinante, la de este libro casi prohibido, ¿no?, y que ahora por primera vez en mucho tiempo tenemos al alcance de nuestra mano y podemos consultar sin problemas en la Fundación Sancho el Sabio, siempre y cuando nos dejen la llave de acceso también, ¿no? Bueno, y para saber un poco más sobre estos tesoros bibliográficos y la historia del euskera escrito, ¿dónde podemos recurrir?
Pues bueno, en la propia página de la Fundación Sancho el Sabio hay que dar un detalle verdaderamente relevante. Todos estos libros del 16 y 17 que van llegando y adquiriendo se digitalizan. Antes o después se digitalizan. En concreto, de todos los que he hablado, solo hay uno que aún no ha sido digitalizado, pero enseguida lo será. Así que pueden simplemente acudir a la página web y rebuscarlos. Y sobre todo invito a que hagan una búsqueda bien sencilla. Euskera, orígenes. Son las dos palabras que si las juntas, si las pones una al lado de la otra, te dan como resultado una cantidad de referencias fascinante. Algunos estudios más de nuestros días, ¿no?, que nos ubican y nos hablan sobre estas obras, pero también los originales. Así que os invito a bucear y a perderos en ese inmenso fondo de referencias fascinantes. Una maravilla para las y los investigadores del siglo XXI tener todas esas obras digitalizadas y a golpe de clic. Algo que hubiera sido impensable en otros tiempos y, como hemos visto, incluso imposible debido a que muchas de estas obras estaban completamente encerradas bajo llave y al margen de estas investigaciones. Eskerrik asko, Ander Gondra. Muy bien. Euskara udalean, euskara herrian, euskara zartzen dugu, ta euskara zeman, euskara edan genuen, amaren titian, euskara edan nahi dugu, iturri berrian, euskara edan nahi dugu, iturri berrian. Sustraietan tinko, abarretan brinko, ahoa bizi-bizi, belarriak presenti, tinko eta brinko, euskara. Ahoa bizi-bizi, belarriak presenti, tinko eta brinko, euskara. Ander ya nos ha puesto sobre la pista de algunos de los tesoros bibliográficos que son historia viva de nuestra lengua, donde podemos leer esas primeras palabras en euskera que nos informan de su evolución y uso a lo largo del tiempo. Pero queremos ahondar un poco más y para ello contamos con la especialista Blanca Urgel, filóloga vasca, académica de Euskaltzaindia y profesora en la UPV EHU, que ha dedicado muchas investigaciones a la historia del euskera. Kaixo Blanca, ongi etorri. Kaixo, egunon. Egunon. Bueno, cuéntanos, para ir adentrándonos un poquito en la materia, ¿por qué es tan importante la escritura para una lengua? Bueno, hay muchos aspectos que se pueden comentar. Yo te voy a contar lo que nos parece a las personas que estudiamos la historia de la lengua, ¿no? La escritura es nuestra grabadora. Les digo a los alumnos, jolinas, es que ahora no os hacéis ni idea, ¿no? Porque con el móvil mismo podemos grabar una conversación en un determinado momento. Bueno, grabar imágenes igualmente, pero una conversación, ¿no? Y, sin embargo, las primeras grabaciones de la lengua vasca son de principios del siglo XX, ¿vale? Entonces, para conocer la lengua del pasado, tenemos que recurrir a lo escrito. Entonces, es fundamental para nosotros, es una maravilla. Los textos son nuestras grabaciones de la lengua de los siglos anteriores. Y en ese sentido, ¿difiere la historia escrita del euskera de su historia oral? Bueno, yo creo que hay que saber que la historia escrita de todas las lenguas difiere de la oral, porque nadie escribe como habla. A hablar aprendemos naturalmente en nuestra primera lengua, claro, es distinto ya cuando queremos aprender inglés o francés o lo que sea, ¿no? O chino. Pero la primera lengua la aprendemos con naturalidad. Sin embargo, de nuestra casa, con lo que oímos, es un proceso natural. Sin embargo, la escritura es un proceso cultural, algo que nos enseña. Y cuando aprendemos a escribir, aprendemos también una serie de normas, claro. No solo de ortografía, sino también una serie de fórmulas, cómo hay que empezar una carta, cómo hay que acabarla, todo esto. Y entonces, también en una lengua que ha tenido más dificultades para desarrollarse de forma escrita, como es el caso del euskera, observamos cuando tenemos oportunidad que hay diferencia entre lo que escribe alguien muy culto que ha conseguido trasladar esa cultura a su lengua nativa, el euskera en este caso, y la gente más sencilla que, aunque ha aprendido esas fórmulas, pues refleja en sus cartas de una manera un poquito más clara el euskera que realmente hablaba en su casa, ¿no? Aunque empiece con esas fórmulas o acabe. Eso existe siempre. Y si tenemos que remontarnos atrás en el tiempo, ¿cuál sería el primer vestigio, la primerísima palabra escrita que tenemos en euskera? Bueno, están escritas generalmente en piedra y son de época romana. Nos gustaría que fueran palabras, que fueran
pan, vino, queso, casa, coche. Mira qué cosa he dicho, ¿verdad? No, me ha salido así. No, coche probablemente no. Tal vez cuadriga o algo. Pero no es así. Son palabras, son nombres de personas fundamentalmente y nombres de dioses y diosas. Y fueron generalmente talladas en piedra porque eran lo que se llaman aras votivas, que se ofrecían pues en recuerdo de un muerto, para hacer una petición como actualmente la gente con fe pues hace peticiones en la iglesia. Pues entonces tenían la costumbre de comprar unas piedritas pequeñitas con el nombre del dios, etcétera. Y esos son los primeros vestigios. Lo bonito de esas palabras, de esos nombres, es que algunos de ellos son totalmente opacos, no sabemos qué quieren decir, como muchos de los nombres de personas que oímos hoy en día, pero sin embargo hay otros que son bastante transparentes y que contienen palabras que son prácticamente iguales, con algún pequeño cambio en algún caso, a las palabras actuales del euskera. Entonces había gente, por ejemplo, había mujeres que se llamaban algo así como anderecho, ¿vale? Que sería, traducido al castellano, señorita. Era su nombre, ¿vale? Y había chicos que se llamaban sembeco, que ahora diríamos en euskera semecho, y sería algo así como hijito. Y también se podían llamar, como los romanos que se llaman quinto en las películas, que yo creo que, si no estoy equivocada, significa que es el quinto hijo de la familia, ¿no? Pues tenemos algún personaje en estas lápidas que se llama Laurco, que sería algo así como Lau es el 4, creo que lo sabemos todos, ¿no? Del Bat Virulau. Y entonces se llamaba algo así como cuarto, ¿no? Cuarto con un diminutivo. Cuarto. O sea, que iban ordenando a los hijos, ¿no? Según llegada. Es una buena manera de distinguirlos. Muy bien. Y esas son las primeras. Ubicados ya estos primeros términos o nombres, ¿no? En referencias romanas, tanto de lápidas como de elementos votivos, hay que dar un salto en el tiempo y, bueno, en las glosas emilianenses de San Millán de la Cogolla se recogen a la vez pues lo que se consideran las primeras palabras en castellano, pero también las primeras en euskera, ¿no? Háblanos, bueno, brevemente de qué son estas glosas y, sobre todo, de cómo debemos interpretar esa coincidencia cronológica entre ambos idiomas. Bueno, lo primero, me vas a permitir una pequeñita corrección sobre las primeras palabras en castellano. Sí, con las de Valpuesta. Debatida, no por Valpuesta. Vale. Porque en aquel momento el castellano no existía, o no existía tal como lo entendemos ahora, como una gran lengua que se habla en prácticamente todo el mundo, sino que ni siquiera existían otras cosas. Era un montón de hablas muy parecidas, romances, y probablemente lo que se hablaba ahí, en La Rioja, en ese momento, no era una variedad del castellano, sino una variedad del riojano, que era uno más de esos pequeños dialectos que todavía no tenían una norma escrita y por tanto no eran una lengua como las entendemos ahora, una lengua nacional o una lengua importante. Pero bueno, el contexto estamos hablando seguramente del siglo X o del siglo XI, ¿vale? Todavía nadie ha podido datar eso con seguridad que yo conozca. Y estamos en un monasterio. El libro en el que están recogidas las glosas, tanto las que solemos llamar castellanas o romances como las vascas, está en latín. Y entonces las glosas son como los apuntitos que podíamos hacer nosotros en el colegio cuando el profesor o la profesora explicaban algo y poníamos entre líneas o en el costado del libro una pequeña explicación para recordar eso que significaba. Igual, lo más parecido sería cuando estábamos en clase de inglés, ¿no? Y decíamos, ha dicho que esta palabra significa tal, y lo poníamos al lado, ¿no? Entonces puede ser que fuera un contexto de enseñanza de latín o algo parecido, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los que tenían ese libro delante? Pues poner en ocasiones la palabra con la que podían traducir esa expresión latina tan compleja o la frasecita. Y hay frases en romance y en euskera. Las romances son muchas, las vascas son solo 2. Entonces, ¿qué entendemos? Pues que en ese convento en La Rioja, esto es lo más seguro, ¿eh? Primero voy a decir lo más seguro y luego lo posible. Que en ese momento, en ese convento de La Rioja, habría algún, no sé cuántos, no podemos saberlo,
hablante de euskera, evidentemente, que estaba en ese contexto que estamos contando de clase o tal. Y lo segundo, lo que podemos suponer es que esa persona o esas personas que, aparte de aprender latín, también sabían euskera, probablemente porque lo habían aprendido en casa, podían ser en ese momento riojanos, ¿vale? No es necesario, no es imprescindible, pero podían ser riojanos, porque en esa época, e incluso después, había personas vascohablantes en La Rioja, en la zona que se encuentra Santo Domingo y más al oeste, ¿no? Todos conocemos Ezcaray, pues en esa zona, ¿no? Por ahí. Entonces, eso es lo que sabemos, pero todo esto son suposiciones que no tienen comprobación exacta. Yo recuerdo también que en alguna ocasión, cuando hemos realizado alguna investigación sobre la Edad Media, pues nos hemos topado con algunas referencias euskéricas, como bien decías, nombres propios, como los de las tumbas romanas, que a veces se cuelan en los documentos, o como, por ejemplo, el célebre fragmento del Códice Calixtino, esa especie de guía del Camino de Santiago del siglo XII, donde, por cierto, tan mal se habla de los pueblos navarros y vascos, y donde se nos aportan algunos términos en euskera. Si te parece, vamos a escuchar brevemente el fragmento en cuestión. A Dios le llaman Urcia, a la Madre de Dios, Andrea María, al pan, Orgi, al vino, Ardum, a la carne, Aragi, al pescado, Aring, a la casa, Echea, al dueño de la casa, Yayona, a la señora, Andrea, a la iglesia, Elicera, al sacerdote, Belaterra, que significa bella tierra, al trigo, Gari, al agua, Urik, al rey, Ereguía, y a Santiago, Yayona Domne Yacue. Bueno, ¿son estas las únicas palabras escritas que conservamos en euskera en la Edad Media o empezamos ya a tener un volumen mayor de frases o de nombres o de palabras escritas en este idioma? Bueno, la Edad Media fundamentalmente, aunque hay alguna cosita que citaré brevemente, la Edad Media nos da muchísima documentación comparado con otras épocas, por supuesto, pero está escrita en latín o en esos romances que empezaban a escribirse. Lo que sí tenemos muy abundantemente y todavía no suficientemente investigado es un montón de nombres de persona, que pueden ser nombres, apellidos, motes, había muchísimos motes en esa época recogidos, y luego nombres de lugar, de pueblos, de campos, de caminos, etcétera, que pues como pasaba un poco en época romana, se pueden entender con muchísima facilidad en general desde el euskera actual, no tienen mayor problema normalmente. Eso es lo que más tenemos. ¿Cuál es el problema de eso? Pues bueno, que tenemos las primeras apariciones de muchas palabras vascas, de muchísimas, pero no tenemos apenas conocimiento de cómo era la gramática del euskera en esa época, que por supuesto, como sucede en todas las lenguas, no sería exacta a la actual, sino que tendría sus particularidades. Y solo en muy pocas ocasiones se ha podido quedar registrado en esos documentos alguna de esas características que pueden ser iguales o no a las del euskera actual. ¿Cuándo pasa esto? Pues generalmente cuando el escriba que está recogiendo la información que interesa al documento que está escribiendo no es vascohablante precisamente, porque se ha descubierto que, claro, igual contrariamente a lo que pensábamos, cuando eran vascohablantes sabían perfectamente, eran bilingües y sabían perfectamente, porque eran escribanos, claro, y sabían perfectamente traducir del euskera al romance cualquier cosa, incluso los topónimos, ¿no? Incluso los nombres de lugar, ¿no? Pues si el sitio se llamaba, no sé cómo decir, pues eso, de repente nos aparece Pinares o algo así, ¿no? Y en realidad probablemente el nombre estaba en euskera y a veces sabemos cuál era, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando el escriba es monolingüe en romance, pues se escribe lo que oye y entonces a veces se le ha escapado alguna frasecilla, ¿no? Por ejemplo, la que recuerdo siempre es liarvidera,
que ya tiene ahí la marca de dirección, ¿no? Como diríamos en castellano, al camino de no sé qué, voy al camino de no sé qué, pues ahí está ese A, que los que sabéis euskera ya lo estáis oyendo, ¿no? Bidera. Y eso es muy, muy, muy pocas veces, claro. Entonces, bueno, pues nos da muy poca información. Entonces, aparte de las glosas y la pequeña lista de palabras de Picot de la época propiamente medieval, solo tenemos un pequeñísimo texto, que por eso es maravilloso y muy interesante, pero un poco tardío. No se puede datar con precisión, pero seguramente es finales del 14, principios del 15 tal vez, porque es reinado de Carlos III de Navarra. Es un documento que ha aparecido en la parte de atrás de la cubierta de un libro, que esos papelillos se usaban, pues como el papel era entonces muy caro, se usaban para reforzar los libros. Está cortado, no está completo, y es una pequeña oración, una oración mágica, una oración que sirve para conseguir cosas de Dios o de los santos, ¿no? Estas oraciones que todavía a veces encontramos, que dice, si la repites 3 veces, pues no sé qué te pasará, ¿no? Esas oraciones que decimos así serán mágicas, sin sentido, por supuesto sin ningún sentido peyorativo. Y entonces es una cosa muy pequeñita, pero vale su peso en oro, porque no tenemos frases completas más que ahí, quitando las 2 pequeñas glosas de las que hemos hablado antes, que son ínfimas, una tiene 4 palabras y la otra 2, ¿no? O sea, que esa sería como la primera frase, más o menos completa, en euskera. Sí. Las 2 glosas serían las primeras, aunque sean muy pequeñitas, porque tienen verbo, o sea que se pueden considerar frases. Y después de eso estaría lo que llamamos el Padre Nuestro chiquito, porque se le llama así. Luego se han recogido Padre Nuestros chiquitos en la tradición oral del siglo XX, que tienen alguna coincidencia en las cosas que dice con este que hemos recogido, que se recogió en la Catedral de Navarra. Tendría las primeras frases, y luego ya las siguientes serían las muy conocidas cartas de 2 funcionarios de la corte navarra en Pamplona de 1416, que están escritas en parte en romance navarro, que era distinto del castellano, y en parte en euskera, y hablan curiosamente, porque es bien curioso, de sus cosas personales en romance y de las cosas del curro en euskera, cosa que ahora nos parece raro, ¿no? Parecería, pues no, se dicen cosas, incluso groserías, así en el lenguaje de los amigos. Solo la palabra collón, que la conocemos todos del catalán, ¿verdad? Así que son bastante interesantes, tanto para el romance navarro, claro, como para entender también la sociología, un poquito de la sociología de la gente que vivía entonces en ese bilingüismo de la corte navarra, ¿no? Es muy interesante. Si te parece, avanzamos un siglo más, nos vamos hasta el 16, ya que, bueno, buena parte de tus investigaciones se han centrado en personajes, ¿no?, que en esta centuria, principalmente de la nobleza, escribieron en euskera y cuya obra, al menos de forma fragmentaria, pues bueno, ha llegado hasta nuestros días. Nos referimos, por ejemplo, a Joan Pérez de la Zarraga. Háblanos un poco sobre este personaje y sobre la importancia de su legado. Me vais a permitir que haga otra pequeña corrección. Sí, por supuesto. Llevo años intentando que mis alumnos pronuncien la Zárraga, porque esa es la pronunciación alavesa del apellido. Y como tenemos una especie de colonialismo, voy a decir, es en bromas, colonialismo guipuzcoano, ¿vale? Todo el mundo, como se la presentó la Diputación de Guipúzcoa, que fueron quienes compraron el manuscrito, pues todo el mundo dice la Zárraga, pero ella tiene la Zárraga. Sí, es verdad que aquí en Araba esdrújulamos mucho. Sí, es una de las características de nuestra euskera, sí, sin ninguna duda. Pues, bueno, Joan Pérez de la Zárraga y su obra es ha sido una pequeña revolución en el campo de la historia del euskera, por 2 cosas fundamentales. Por una parte, había una tendencia muy fuerte a trasladar la situación del siglo XIX y XX a la época anterior, ¿no? Por ejemplo, en este caso, al siglo XVI y principios del XVII.
Entonces, como en el siglo XIX se empezó a considerar el euskera una lengua de campesinos, de gente sin estudios, pues se consideraba lo mismo, o de alguna manera se trasladaba esa visión al siglo XVII o al siglo XVI, en este caso, ¿no? Al siglo XVI. Entonces, la Zárraga nos enseña que en esa época las cosas eran muy distintas, incluso en Álava, no solamente en otras partes, incluso en Álava. Entonces, en aquel momento la proporción de monolingües en euskera era enorme, sin ninguna duda, pero vemos a través de él, porque su manuscrito recoge poemas tanto en castellano como en euskera, aunque son mayoritariamente en euskera. Creo recordar que son en total 46 poemas, de los cuales 37 están escritos en euskera. Y además hay un fragmento de novela pastoril en euskera que es la bomba, claro, porque no teníamos nada parecido. Entonces descubrimos que había una nobleza, incluso en Álava, que nos parece como más extraño, que no solo hablaba en euskera porque era su lengua, la lengua de su casa, sino que además consideraba que se podía hacer literatura en esa lengua, buena o mala, pero literatura, porque es cierto que la Zárraga no es un gran poeta, pero es un poeta, ¿no? Y escribe con afanes de publicar, aunque no llegara a hacerlo. Y entonces cambia completamente. Y esto nos ha ayudado a entender otros poemas sueltos y anónimos que teníamos diseminados, sobre todo proceden de Vizcaya, creemos, a los que se les había llamado poesía galante vizcaína y que son bellísimos, muy buenos, y que no sabíamos cómo entender. Y entonces creo que tenemos que colocarlos ahora ya, entenderlos en el contexto de Estela Zárraga, que es una persona educada en castellano, por supuesto, pero que sabe trasladar su educación en castellano a hacer literatura en su lengua materna. Y la segunda cosa por la que es importante es porque hasta que apareció este manuscrito en 2004, solo conocíamos el euskera de Álava gracias a un diccionario no muy grande del mismo siglo, del siglo XVI, el diccionario de Nicolao Landucci, que es un italiano del que conocemos apenas nada, que tuvo la ocurrencia, que es extrañísima en ese momento, pero de hacer un diccionario castellano-vasco. Y Michelena, en su momento, determinó que ese euskera solo podía ser de Álava, probablemente de Vitoria. Y la Zárraga además ha demostrado que es así, que tienen una lengua muy similar. Entonces, claro, de tener solo palabras sueltas en un diccionario, otra vez, ¿no? Como en la Edad Media, sí, como en la época romana, a tener ya textos escritos con frases completas, con sentido, aunque sea el manuscrito de la Zárraga tiene, no sé, no llega a 60 páginas, tal y como se ha conservado, y entonces, pues no es la Biblia, pero bueno, está muy bien y hemos aprendido muchísimo sobre el euskera en general y estamos aprendiendo todavía y particularmente sobre el euskera de Álava. Pues parece que el siglo XVI es indudablemente siglo de eclosión, ¿no? De las palabras y de esos primeros escritos en euskera. Porque, bueno, anteriormente ya hemos dejado caer en este programa, aunque de forma bastante tangencial, que el euskera jugó un papel clave durante las guerras de religión entre protestantes y contrarreformistas, ¿no? Casi como si fuese una especie de arma arrojadiza entre ambos bandos que buscaban propagar sus ideas en las lenguas vernáculas para alcanzar la máxima difusión posible, ¿no? ¿Qué supone este contexto para el euskera escrito? ¿Es responsable de algún modo de toda esa eclosión? Bueno, claro, sí. Sí, la mayor parte de los escritos, de las publicaciones, que es lo más importante, ¿verdad? Porque tiene más, claro, en su momento fue lo que se leía generalmente, ¿no? La mayor parte de las publicaciones, tanto las primeras del 16 como sobre todo las del 17, tanto a este lado de los Pirineos como al otro, están relacionadas con la religión directamente y con esto que señalabas precisamente, ¿no? Con intentar extender, en el caso de los protestantes, la fe religiosa y en el caso de los católicos intentar frenar la expansión del protestantismo. Creo que es conocido que los protestantes
hicieron un cambio muy importante con respecto a la Biblia. Y es que consideraban que era el cristiano o la cristiana quienes debían de leer por su cuenta, sobre todo el Nuevo Testamento, porque la relación con Dios la entendían directa y creían que de alguna manera la Iglesia se interponía en muchos casos sin necesidad. Y entonces florecieron las traducciones a las lenguas de todas las partes de Europa, primeramente, y luego entre otras partes del mundo, claro, por esto, ¿no? Que creían que la gente tenía que leer en su lengua, como mínimo el Nuevo Testamento, para acercarse a Dios. Y la Iglesia católica, en cambio, tenía muchísimo miedo a que la gente interpretara por su cuenta la Biblia, y siguió teniéndolo durante mucho tiempo, y siguieron, en cambio, solo usando la versión latina, ¿no? Y sin embargo vieron que les funcionaba a los protestantes su acercamiento al pueblo, y entonces en el concilio tan famoso de Trento, de 1545, por lo menos por ahí empezó, si no me acuerdo mal, porque es también la fecha de nuestro primer libro publicado, entonces me es fácil recordar. Lo que estableció es que había que predicar oralmente y también que hacer catecismos, ¿no? En las lenguas de la gente, para por lo menos darles una formación básica mínima en su fe, ¿no? Porque eso hasta entonces no era nada normal, parece ser. Y entonces en todos estos casos eso lo que trajo consigo es que se escribieran y se publicaran obras en euskera de muy diferente carácter en el caso del norte del país, de lo que llamamos Iparralde, ¿no? Y del caso de este lado de los Pirineos. Aquí, en donde no penetró el protestantismo de manera importante, porque se evitó por todos los medios posibles, sobre todo se publicaron doctrinas bilingües, pequeñitas. Los que tenemos ya una edad provecta, recordamos que aprendíamos el catecismo de memoria en unos librillos pequeñitos, de cuarto, ¿no? Tamaño cuarto, el cuarto de un folio, era esto, ¿no? No era otra cosa. Aquí ya la gente, había un cierto nivel de escolarización, incluso entonces, y entonces estas pequeñas doctrinas creemos que se utilizaban igual que en nuestra infancia, para que la gente que no sabía leer y escribir aprendiera de memoria, de viva voz, con los curas, con los párrocos de sus iglesias, la doctrina. Y sin embargo, en el norte, donde sí que penetró el protestantismo con mucha fuerza, sobre todo en la Baja Navarra y en Suberoa, pues allí la Iglesia francesa hizo, todo el esfuerzo que pudo, incluso mandando a algunos de sus grandes pensadores y escritores para que hicieran obras de mucho más calado, con mucha más importancia, para evitar para catoliquizar a las clases medias, digamos, y a la nobleza, a los burgueses y a la nobleza de la época, que todavía eran fundamentalmente monolingües en euskera, porque el francés no había penetrado allí de ninguna, de una manera muy suave, sí, pero todavía la gente no leía en francés, digamos. Así como aquí creemos que sí, la gente ya leía en castellano con soltura sin ningún problema, y creemos que en latín sí, pero en francés menos gente, ¿no? Entonces ahí hubo un hueco en el que la gente de cierto nivel se atrevió a escribir obras ya más importantes en esta ofensiva de la Iglesia de Francia por desterrar el protestantismo. Y recordemos también que acababa de pasar los grandes procesos de brujería, entonces ahí en la Purdi, entonces echaron el resto, sobre todo en la diócesis de Bayona, para que la gente que tenía más influencia en la sociedad se quedaran en el catolicismo y aprendieran bien qué era eso y no se pasaran al otro bando. Estamos ya, en un
periodo, ¿no?, en el que la imprenta supuso una auténtica revolución, un invento que disparó la posibilidad de adquirir libros, ¿no?, que hasta ese momento pues habían sido prohibitivos y de un altísimo coste, y esto, sin lugar a dudas, pues hará también que se incrementen los testimonios en euskera. Ya de forma un poco tangencial nos lo ha respondido, pero ¿qué libros o materiales escritos de ese periodo podemos destacar en el momento de mayor efervescencia, ¿no?, de la imprenta? Bueno, el primero, solo he dado la fecha y ahora le toca a él aparecer. Claro. En 1545 se publica la primera obra en euskera y tanto la dedicatoria del libro como los dos últimos poemas son plenamente renacentistas, en el sentido de que están alabando, están gozando del invento de la imprenta y de lo importante que puede ser que el euskera se imprima y salga al mundo. Euskera jalgiari plazara, euskera sal a la plaza, en euskera la plaza, la misma palabra plaza, ¿no?, significa salir a la calle, ¿no?, que lo vean todos, ¿no? Y es el libro más importante en este sentido si tenemos que hablar de imprenta. Si hablamos de lo material, y también volvemos al protestantismo, si hablamos de lo material en el sentido de libros bellos, de grandes obras de la imprenta del momento, pues por supuesto hay que citar el Nuevo Testamento de Leizarraga. Joanes de Leizarraga es un cura católico que se convierte al protestantismo y se convierte en pastor protestante con la reina Joana de Albret, y al que le encargan que haga esa traducción del Nuevo Testamento al euskera, que culmina en un tiempo récord y que fue impresa en La Rochelle, que a algunos nos sonará por nuestros viajecillos por la costa oeste francesa. Bueno, pues lo que hace es la reina es la que sufraga esa edición, que es bellísima, es una edición muy, muy cuidada, que merece la pena ver, por lo menos, ¿no? Bueno, y era muy brevemente, porque yo creo que hemos hecho ya una panorámica bastante amplia. ¿Qué otras primeras veces destacarías tú del euskera escrito? Por ejemplo, ¿cuál han sido, a tu juicio, los hitos que marcan un antes y un después en la historia escrita del euskera? ¿Alguna novela, algún poema, alguna carta, algo que consideres absolutamente imprescindible? Bueno, ya hemos citado a dos de ellos. Hay que citar a Xular, que es navarro, aunque escribió su obra en Iparralde, en Sara, y su euskera se suele considerar el euskera de Sara, que escribió de una manera tan retóricamente bella que en los siglos posteriores se convirtió en un referente para los escritores vascos de ambos lados del Pirineo. Su obra se llama El Guero y sobre todo es una reflexión sobre algo que nos interesa a todos, lo que se llama, creo que la palabra ya se va extendiendo, procrastinación, ¿no? Dejar las cosas para mañana. Entonces, creo que a mí por lo menos me viene muy bien echarle un ojo de vez en cuando para recordar que no es buena idea dejar las cosas para mañana. Él habla de religión, pero bueno, podemos trasladarlo a la vida de todos los días. Y desde luego tengo que hablar de Manuel de Larramendi, que fue la primera persona que no solo escribió la gramática y un enorme diccionario del euskera, sino que consiguió publicarlos por primera vez. La gramática en 1729, fíjate, ya nos hemos ido muy atrás, muy cerca de nosotros, y el diccionario en 1745. A partir de entonces, quien quería escribir podía consultar su gramática y podía consultar su diccionario. Eso lo cambió todo, sin ninguna duda. Luego ya, estemos o no de acuerdo con sus ideas, que se han quedado en muchos casos desfasadísimas en muchos aspectos, tanto Sabino Arana Goiri como su gran oponente, no sé quién sería el bueno y el malo en las películas de Marvel, pero los dos grandes villanos de la época previa a la Guerra Civil son él y Resurrección María de Azcue, que será el primer presidente de la Academia de la Lengua Vasca de Euskaltzaindia. Cambiaron también el curso del euskera escrito sin ninguna duda, sobre todo porque
establecieron un paradigma muy purista que hizo que a partir de entonces mucha gente escribiera de otra manera, dejando de lado los préstamos, etcétera. Son cosas que pasan en todas las lenguas cuando se sienten amenazadas, pero bueno, pues es una época que se singulariza por esto, por la desaparición casi de los préstamos en la lengua escrita, no por supuesto en la hablada. Y luego citaría dos cositas más. A Gabriel Aresti, que se adelantó como poeta maravilloso, por supuesto, pero también porque se adelantó al euskera batúa, escribiendo prácticamente en lo que hoy entendemos por batúa. Y antes hemos hablado de Lazárraga, pero no hemos hablado de un personaje que aparece también en su cuaderno, que es María Estíbaliz de Sasiola, una mujer de Deva a la que él mismo atribuye 2 de los poemas que recoge en su cuaderno y que sería la primera mujer escritora en euskera que conocemos, ¿no? Y creo que se merece un huequito en este espacio. Sí, porque además tiene doble mérito, ¿no? Sí, así es, sin ninguna duda. Yo creo que entonces, entre la nobleza, porque ella también es de una buena familia, ¿no?, entre comillas, como se decía antes, de Deva, pues entre la nobleza vasca, en esa época, tal vez no luego, pero entonces sí, algunas damas aprendían a leer y a escribir y tenían cultura literaria, ¿no? Y ella es un ejemplo muy claro de esto. Yo creo que voy a decir una cosa que arriesgada que no he dicho nunca, creo que es mejor poeta que Lazárraga. Ahí queda. Bueno, muy bien. Pues nada, nos has hecho un repaso desde los orígenes, ¿no?, hasta autores, nombres de personajes que ya nos quedan más recientes. Y desde luego, pues bueno, buena parte de estos materiales se pueden consultar y localizar en Sancho el Sabio. Y siempre, antes de terminar, solemos preguntar qué relación, ¿no?, has tenido con los fondos de la Fundación, en qué medida han resultado relevantes a lo largo de tu carrera investigadora. Bueno, pues en ese sentido, vivir en Vitoria era un lujo para una investigadora de la lengua vasca, aunque parezca mentira, porque enseguida descubrimos que tenía la Sancho el Sabio unos fondos maravillosos, sobre todo para el siglo XIX y el XX, pero no solo, desde luego. Y los del XIX y el XX son espectaculares, ¿eh? Luego tiene cosas anteriores muy, muy buenas también. Lo que quisiera subrayar desde mi punto de vista de investigadora son 2 cosas en las que fue pionera la Sancho el Sabio y que no sé si se le han reconocido, así que lo hago yo con toda la alegría que me produce esto. Y es que fueron pioneros en digitalizar los fondos tan maravillosos que tienen y en ponerlos a disposición de los investigadores y del público en general con toda la generosidad del mundo. En este momento en el que todo está prácticamente digitalizado o está en camino de serlo, no se recuerda probablemente que cuando yo era joven, en la época de Mari Castaña, había mucha gente que era encargada de bibliotecas y archivos que parecía que creían que lo que tenían era suyo y no te dejaban verlo si no les besabas los pies y a veces ni de esa manera, ¿sabes? Y en ese sentido la Sancho el Sabio, desde que yo recuerdo, ha tenido una política totalmente contraria a eso y totalmente favoreciendo la difusión, el conocimiento de sus fondos y encantados de que los utilizásemos, ¿no? Que es una cosa importantísima para nosotros. Nos han ayudado mucho. Pues es que ricasco, Blanca Urgel, muchísimas gracias por hacernos todo este repaso por la historia escrita del euskera y esperamos volver a tenerte por aquí en alguna otra ocasión. Es que ricasco sube. Bueno, me ha encantado hablar con vosotros. Muchas gracias. Igualmente, gracias, agur. Agur. Kaixo, itzalen lagunak, zuekin Javi Soto, hemen hasten da, itzalekin jolasten, argazkien unibertsoa izpide duen audio saioa. Dagoeneko bigarren saioa dugu eta gaurko podcasteko gaia euskarazko lehen argitalpenak eta edizio batetan agertutako lehen hitzak izanik, argazkilaritza sortzen ari zen lehen egun horietara ere joatea bururatu zait. Baina zeharka egingo dut, hau ez baita argazkigintzaren historia eskola bat. Aitzitik,
niri argazkiak hobeto ulertzeko baliogarri zaizkidan baliabideetako batzuk ekarriko dizkizuet. Hor nunbait, podcastaren gai nagusiarekin bat egiten ere saiatuko naiz, eta horretarako, edizioez eta liburuez ari garenez, gehien erakartzen nauten liburuez mintzatuko naiz. Eskuliburuak. Garai guztietako eskuliburuak maite ditut. Edo zein hizkuntzatan idatzita daudela ere, benetan interesgarriak iruditzen zaizkit. Nire bilduma pertsonalean gutxi batzuk badauzkat, baina gaur egun orain dela 10 edo 20 urte ez bezala, abantailatxo bat daukagu liburutegi eta agiritegietan eman den eta ematen ari den digitalizazioarekin. Hau da, online dauzkagu, klik baten eskura 100 eskuliburu. Eskuliburu hauen helburua irakurleare argazkiak nola egiten diren erakustea da. Baina garaiaren arabera argazkiak egiteko argibideak ezberdinak izango dira. Garai bakoitzean argazkiak egiteko moduak ezberdinak direlako. Horrela, argazkilaritzaren historia, argazkiak egiteko moduen garapenaren historia ere badela jakinda, eta prozedura berri batek aurrekoak gailentzen zuenean, aurreko horren gaineko ezagutza zeinen azkar galtzen zen ere argi edukita, esan daiteke, katalogoz kanpo geratu ziren argazkiak egiteko modu horiek nolakoak ziren jakiteko dauzkagun idatzizko argibide bakarrak, garaian idatzitako eskuliburuak direla. Honen harira, argazkigintzaz mintzo diren lehenengo liburuak ere eskuliburuak dira, hau da, argazkiak egiteko moduen deskribapenak. Halako liburuetan argi geratzen da bide batez, nik beti errepikatzen dizuedana, alegia, argazki bat irudi hutsa baino gehiago dela. Argitalpen zaharrenek adibidez, lehenengo kapituluak oinarrizko kimika kontzeptuak azaltzera dedikatzen dituzte, jarraian argazkilari batek menperatu behar dituen optika lezioak emateko. 19. mendeko eta 20. mende hasierako ia guztiek argazkilaritza zer den definitu eta diziplinaren garapenaren historia labur bat ere egiten dute. Eta gehienek ere, argazkiak egiteko teknologiek beharrezkoak dituzten aparatuak eta gailuak deskribatzen dituzte, marrazki eta guzti. Halako eskuliburuetan, garaian indarrean zegoen argazki prozedura bakoitzaren ingurukoak irakurtzea, historian atzera egitea da. Formula kimikoz betetako liburuak izateaz gain, garaiaren pentsamolde estetikoaren berri ere ematen dute. Argazkien kolore eta tonu egokia zein den esaten dute, argiaren erabilera zuzenatzen den, argazkiek distira gehiago ala gutxiago izan behar duten, neurriak, formatuak, alegia, gaur egun garaiaietan egin ziren argazkiak ulertzeko informazio ugari. Eta informazio hau baliatzea ezinbestekoa da. Askotan, gurera iritsi diren adibideak, testu ingurua galduta iritsi direlako. Adibidez, zuzeneko belztearen bitartez paper baten gainean positibatzeko pentsatua eginden negatibo bat baldin badaukagu, eta errebelatze kimikorako prestatuta dagoen paper baten gainean positibatzen badugu, negatibo horrek eman ditzakeen tonu eta xehetasun guztiak erreproduzitzea zaila izango da. Eta agian baten batek esango du, bai argazkilari txarra zela hau, itzal guztiak belztuta daude. Baina, kontua ez da argazkilari traketxatzenik, baizik eta berak eginiko negatiboa, garaian eskura zituen materialen ezaugarriak hobekien aprobetxatzeko egina zegoela. Informazio asko eta baliotsua beraz, argazkiak garai bakoitzean nola eginak izan diren jakiteko. Gogoratu, gaur garai haietatik iritsi zaizkigun argazkiak modu egokian gordenei baditugu, nola dauden eginak ulertu behar dugula. Argazkilaritza sortu zen une berean, sortu ziren eskuliburuak. Baina, noiz sortu zen argazkilaritza? Egia da, argazkigintzaren asmakizunarekin lotzen ditugun izenak gutxi direla, eta nahiko ezagunak. Baina horrelako asmakizunak ez dira hutsetik sortzen, eta orokorrean aurretik egindako ikerketa lan handian izaten dute oinarria. Hau horrela izanik, argazkilaritzaren hasieran bi izen potolo topatuko ditugu. Daguerre eta Talbot. Talbot eta Daguerre.
bizitzaren hainbat esparruetan gertatzen den bezala, eta zientifikoki zerresan gutxi egonda ere, hemen ere bataren ala bestearen aldekoak daude. Nor izan zen argazkilaritza asmatzen lehena? Imaginatzen duzuen bezala, asko idatzi da gai honen inguruan. Argazkigintzaren historia kontatu nahi izan dugun guztietan, hastapenetatik ekin behar izan diogulako lanari. Are gehiago, argazkigintzak aurre historia ere badauka. Lehen esan bezala, ezer estelako ezer esetik sortzen. Beste saio baterako utzi dezakegu nahi badutzue, argazkilaritzaren historiari aurre egiteko historiografiak erabili dituen eredu desberdinen auzia, benetan gai polita delako. Lehen, Dagger eta Talbot aipatu dizkitzuet. Aski ezagunak argazkilaritzaren historiarekin ohituta dagoen guztiarentzat. Biek asmatu zuten irudiak euskarri batean modu iraunkorrean finkatzeko metodo bat. Biek ere elkar ezagutu gabe, une berean baina geografikoki toki ezberdinetan lanean zeudelarik. Daggerrek baina, Talbotek baino apurtxo bat lehenago eman zuen bere asmakizunaren berri, eta eskuliburua argitaratu zuen dagerrotipoak nola egiten ziren asaltzen. Berria Talboten belarrietara iritsi zenean, eta bere asmakizunarekin harreman estua zuela ikusirik, segituan idatzi zuen bere metodoa asaltzeko gida txiki bat. Daggerrek kobre xafla bat zilarrestatu eta jodoak berotzean sortzen duen lurrinarekin kontaktuan jartzen zuen, ondoren argazki kamera baten laguntzarekin esposizioa egiteko. Jarraian, merkurioa berotzearen ondorioz sortutako lurrinarekin kontaktuan jarri eta irudia agertzen zen. Irudia, merkurioa eta zilarraren arteko amalgama izanik. Objektu bakarra sort zitekeen metodo honekin, eta naiz eta garestia izan, arrakasta lortu zuen denbora laburrean, beste gauza batzuen artean, publikoa egin zuelako asmakizuna eta eskuliburuak nahiko argia saltzen zuelako prozedura. Talbotek berriz, papera erabilitzuen euskarri gisa, eta irudia zilargatzak erabilita lortzen batzuen ere, haien arteko nasketa beste modu batez egiten zuen. Enaiz, xehetasun teknikoetan geldituko orain, agian beste egunen batean honen inguruan zehatzago hitz egiteko aukera izango dudalako. Nik neuk, Talboten hasierako metodoa erabilita argazkiak ere egiten ditudalako. Eta ez ditzuet ukatuko nire Talbotekiko zaletasuna, baina begira. Talbotek asmatutako prozedura etzen gehiegi zabaldu hasiera batean, beste gauza batzuen artean, Daggerrena bezain eskuliburu politik idatzi ez zuelako. Gainera, Daggerrek bere zilarrestatutako metal xafletan lortzen zuen araztasuna ezin zuen berdindu Talboten paperak. Baina Daggerren metodoak argazki bakarra egiteko gaizen bitartean, Talboten prozedurak negatibo-positibo sistema ahalbidetzen zuen. Irudiaren biderkapenari ateak irekitzen zizkiolarik. Eta sistema hau izan da, 150 urtez indarrean egon dena. Ondorioz, esan aldezakegu Daggerrek dagerrotipoa asmatu zuela eta Talbotek argazkilaritza, ia ba, ez gaitezen eztabaida honetan erori, momentuz behintzat. Lehen argazkiak Daggerren dagerrotipoak izan, zein Talboten marrazki fotogenikoak edo takalotipoak izan, 19. mendearen lehenengo laurdenean egin ziren. Eta mendearen bigarren erdia hasi baino lehen, haien merkaturatzea abian zegoen. Eta oso denbora laburrean zabaldu zen mundu osoan zehar. Guregana ere iritsi zen. Adibidez, 19. mendearen 40. hamarkadan Euskal Herritik ere ibili ziren dagerrotipista batzuk. Ezaguna da Teofil Gautier idazle frantsesak 1842. urtean Espainiara bidaia bere liburuan aipatzen duen pasadizoa. Bertan, Gasteizko hiritik igaro zenean, bertako aduanako zaindariek bere dagerrotipoak egiteko tresneria ikusita agertutako harridura kontatzen digu. Hau da, Euskal Herritik igarotzen den dagerrotipista baten lehenengo berria. Bestela ere, Nafarroatik, Bizkaiatik, Gipuzkoatik eta Euskal Herriko iparralditik ere ibili zirenaren informazioa badago, naiz eta dagerrotipo gutxi iritsi den guregana, behintzat Euskal Herrian eginak izan ziren ziurtasunarekin. Eskuliburuak literatura izanik,
Informazio asko ematen digute beraz, eta gaur egun digitalizazioarekin gertu eta eskura dauzkagu. Sancho el Sabio Fundazioak ere digitalizatutako katalogo zabala dauka. Sar zaitezte, kuskuseatu, egin bilaketak, ia zer topatzen duzuen. Baina argazkiei begira egongo zaretenean, izan beti gogoan objektu konplexuak direla, eta atzean argazkilari baten ofizioa edota zaletu baten grina dagoela, kimikaz, optikaz, fisikaz eta estetikaz betetako liburutegi batekin batera. Gaurkoz, nahikoa, datorren saiorako gauza berriak ekarriko dizkizuet. Galderaren batekin nahi izan eskero, zuzendu posta elektronikoa itzalekin jolasten atalerako dela zehaztuz. Saioan zehar, nire hitzak aparteko euskal post-hardcorrarekin apainduz, Giante taldearen musika izan duzue. Ni banoa, noski, itzalekin jolastera. Ondo izan eta hurrengo arte itzaleen lagunak. Bueno, vamos encarando ya la recta final de este segundo capítulo, dedicado, como habéis visto, íntegramente a la lengua vasca, y en el que han emergido auténticas joyas bibliográficas, algunas conservadas en la Fundación Sancho el Sabio, otras más bien míticas y desaparecidas. Y tenemos en esta ocasión la oportunidad de charlar con Jesús Zubiaga, director de la Fundación, y de comentar también, en este caso, un libro que pudo conservarse en la Fundación Sancho el Sabio, pero finalmente no fue así, y que derivó de una subasta que se realizó en 1995. Se trataba, ese ejemplar que estaba a la venta, de una primera versión del Nuevo Testamento en euskera, y vamos a ver las complejidades que tiene todo este mundo de la obtención de auténticas joyas que a veces se pueden conseguir y en otras ocasiones acaban en manos ajenas. Egunon, Jesús. Egunon, Ander. Bueno, ¿cómo fue toda esta historia que me contabas? Bueno, para la Fundación Sancho el Sabio es un hito mítico. Es un buen ejemplo para hablar y para que se entienda cómo se hacen las colecciones de patrimonio bibliográfico en las instituciones, en las bibliotecas públicas o en las instituciones públicas o privadas. En nuestro caso, nuestra temática siempre ha sido muy cercana alrededor del mundo del euskera, y estamos siempre muy atentos a todas las subastas, a los catálogos de librerías antiguas, que es la forma de conseguir ejemplares ya considerados raros, ¿no? Y el que comentamos como hito es una subasta que sale en Christie's en el año 95 de la traducción del Nuevo Testamento al euskera de Leizarraga, que se publica en 1571 y del que existen muy pocos ejemplares. El ejemplar que salía en ese momento era un ejemplar completo, que además tenía también un calendario y un abecedario, otras obras también de Leizarraga. Y resultaba interesante. Sale a subasta y la Fundación Sancho el Sabio intentó hacerse con él, y lo intentó con el camino que resultaba lógico, hablar con las instituciones vascas y navarras, en este caso, para ver qué interés había en adquirir ese ejemplar y ponernos de acuerdo, no competir. Desgraciadamente no lo conseguimos. No conseguimos el ejemplar, pero tampoco conseguimos eliminar esa competencia o esa competición, ¿no? En la subasta apareció un comprador anónimo que sorprendentemente llegó a subir la puja hasta unas cantidades completamente inalcanzables. Para que os hagáis una idea, el libro salía en 7.000 libras. Pensaban en la casa en Christie's que podía llegar a 10, eso la casa, 10, 12.000. Nosotros sabíamos por los contactos que habíamos hecho, que pasado a pesetas en ese momento,
la obra podía superar pues los 16 millones de pesetas en ese momento. O sea, es un ejemplar completo, o sea, comentaban que había alrededor de unos 25 ejemplares conocidos y muchos son incompletos. Entonces, un ejemplar completo y de todas las obras traducidas de Lizárraga, pues tiene su interés, ¿no? ¿Y de ese punto de partida inicial, a cuánto se extendió finalmente la suma? Pues acabó en 34 millones. Es un ejemplo, yo creo que es un mal ejemplo. Algo que no debería de haber pasado. Yo creo que en ese sentido la Fundación Sancho el Sabio pues actuó, todo el mundo sabía que estábamos allí. De hecho, hoy, como teníamos previsto hablar, he repasado la prensa de la época y curiosamente pues no salimos con una buena imagen en Sancho el Sabio y no nos habíamos quedado con el libro al final, ¿no? Y fue un mal ejemplo, pero fue un mal ejemplo, yo creo, por quien finalmente lo adquirió, que curiosamente fue la caja de ahorros de Navarra, en una competencia que no entendemos, que no logramos entender y que, vuelvo a decir, no es un buen ejemplo de cómo se puede hacer, pero sí da a entender para quien nos está escuchando cómo se hacen los fondos patrimoniales de un centro, ¿no? Nos chocamos con este tipo de circunstancias, curiosa, mítica para nosotros, con la salvedad de que no nos quedamos con el ejemplar. En otros casos nos hemos quedado con el ejemplar y la lucha suele ser en subastas públicas y tenemos, como institución Sancho el Sabio, nosotros tenemos una desventaja. El sector público, o sea, las bibliotecas públicas pueden ejercer el derecho a retracto, o sea, van a una subasta, cuando se realiza en España, el comprador privado llega a un precio y entonces se levanta un señor o una señora representante del Ministerio de Cultura y dice: ejercemos el derecho de retracto, ¿no? Tiene la posibilidad de, pagando lo que haya hecho en la última subasta, pues llevarse, ¿no? Por ese camino hemos perdido también varios ejemplares en los que hemos intentado adquirir. Y luego, pues otra forma es con libreros de viejo, con grandes colecciones, pues vamos haciendo. Nosotros tenemos una idea, la Fundación Sancho el Sabio lo que tiene una idea es hacer un fondo patrimonial de todo lo que es patrimonio bibliográfico, sobre todo de literatura vasca y de obras editadas en euskera, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues digamos, peleamos en el mismo campo que los coleccionistas y que las instituciones públicas. Para un librero o para alguien que hace, o para las casas de subastas, el que el sector público ejerza el derecho de retracto o que una institución pública acabe adquiriendo eso, pues para ellos primero es, digamos, una venta que puede tener las ventajas que tenga, pero en el fondo no están muy satisfechos porque ese libro acaba fuera del comercio ya. En el momento en que entra en instituciones, ellos prefieren, eso siempre nos lo dicen, que sea un particular, un coleccionista, alguien privado, que siempre tendrán la oportunidad de que vuelva al mercado. Entonces, bueno, en estos casos nosotros es la diferencia entre un coleccionista y una institución o un fondo público que intenta hacer un fondo de patrimonio bibliográfico. En esa idea, ¿no?, de que el libro vuelva al mercado, creo que es tan interesante conocer estos chascarrillos, estas aventuras que dan como resultado la conformación del Fondo Sancho el Sabio, como la razón por la que estos fondos, o sea, por la que estos libros, como el que estamos mencionando, se ponen a la venta. En este caso, si no me equivoco, es como una de tantas historias de, en este caso, un marqués británico, ¿no?, que en momentos de necesidad pues comienza a desmembrar y a tratar de vender, ¿no?, y de ubicar algunos de los títulos notables de su biblioteca. Es así, ¿no? Es así, sí. Gran parte de documentos excepcionales salen de colecciones privadas y, bueno, muchos de colecciones privadas inglesas, porque hay que entender que el siglo XIX es un siglo de preeminencia inglés. Entonces las grandes colecciones
En este caso era el marqués de Bute. El que lo sacó a subasta fue el Sexto, pero bueno, su antepasado pues había hecho una colección de Biblias, ¿eh? Entonces tenía miles de Biblias, textos en todos los idiomas, es el texto más traducido históricamente, entonces era un intento de hacer una gran colección de libros litúrgicos en muchas lenguas, ¿no? Y con una capacidad económica tremenda pues lo consiguió. Luego sus descendientes pues supongo que lamentablemente para ellos tienen que pagar impuestos, y el objetivo de sacar estas subastas es pues bueno, tener medios para, pues supongo que para llevar una vida y también para pagar esos impuestos, ¿no? En el caso de la Biblia de Leizarraga, pues estaba repasando la prensa y fue pues sorprendente. Evidentemente es un libro que de tamaño es relativamente pequeño y que pues sorprendió mucho que acabase con un precio 16 veces superior a la salida, ¿no? Claro, me mencionabas efectivamente que en la sala, ¿no? En Christie's ese día, los que estaban allí asistiendo a la subasta del resto de lotes no sabían muy bien qué demonios era esa pequeña pieza, casi una especie de breviario, ¿no? En su tamaño, que había alcanzado una cifra tan elevada. Claro, es lo que comentaba, que el marqués de Bute, que estaba presente, dijo, voy a mirar a ver si en esta lengua tan rara y tengo más cosas, ¿no? Y sí, no es normal que algo que en principio no se consideraba, porque había piezas en esa subasta, por ejemplo la Políglota Complutense, que tenían como más, digamos, fama de libro especial, ¿no? O sea, no tenía una especial fama y al final pues resultó que fue la pieza estrella de esa subasta, ¿no? Pero bueno, creo que es una anécdota bonita de contar. Que bueno, pues que no nos resultó, que a Sancho el Sabio no le resultó positivo, que ese tipo de competencias no llevan y nunca más lo hemos vuelto a hacer. O sea, creo que para nosotros fue muy esclarecedor y nunca más hemos vuelto a entrar a ese juego, porque en realidad es un juego. O sea, la casa de subastas saca en prensa noticias, lo hace relativamente bien, que es un poco también la anécdota que hemos contado de libros que salen en prensa con un interés. Realmente lo que interesa es pues que haya un comprador, ¿no? Entonces lo que intentas es que los compradores vayan y que oferten, ¿no? Y en el caso de una subasta pues lo hicieron bien, ¿eh? El tema, lo que no lo hicimos bien fueron pues una competencia que nosotros creo que fuimos, ya la vuelvo a repetir, con todo por delante, sin ocultar nada. Y en ese momento se puso todo el presupuesto de adquisición bibliográfica de un año, y ahí es donde llegamos. O sea, en el momento en que el presupuesto de adquisición ya llegó al límite, ahí nosotros nos retiramos, ¿eh? Pero dio la sensación de que el otro podía haber seguido hasta límites inconcebibles, ¿no? Entonces, esa es un poco la anécdota. Bueno, sí, aunque sea una muestra de unas prácticas que es preferible no se repitan, ¿no? Creo que es también interesante por ver cómo acaban en una fundación como esta títulos tan notables, aunque en esta ocasión no fue así, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jesús. Volveremos a charlar en futuros capítulos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Nos despedimos ya después de haber realizado este fascinante viaje a través de las letras y el tiempo para adentrarnos en la a veces misteriosa historia de nuestra lengua. Esperamos que hayáis disfrutado de esta panorámica del euskera escrito y que, sobre todo, os hayan quedado ganas de seguir indagando en este tema. Y ya sabéis, para saciar vuestra curiosidad, podéis recurrir a los vastísimos fondos de la Fundación Sancho el Sabio, donde se custodia la cultura de Euskal Herria. Agur eta ondo izan.